regresamos, amigos, para presentarles el informe de Daniel Llovera. Mucho se ha hablado en estos días sobre la necesidad de una reforma penitenciaria en serio, que enfrente el problema real. Tenemos la buena noticia de que el Ministerio de Justicia esta noche ha informado que reforzará la seguridad del país con 1000 profesionales más del INPE. Esperemos que esto sea cierto y que este año se ampliará la capacidad de recepción de internos en 5000 plazas. También esperamos que sea así. Pero primero veamos el informe de Daniel Llovera. La escandalosa fuga de 17 peligrosos criminales del penal de Chayapalca en Puno pone en evidencia por enésima vez la caótica situación por la que atraviesan los penales del país, pero también recuerda que la delincuencia y el crimen organizado continúan en imparable crecimiento. Apenas fugaron los reclusos de Chayapalca, las miradas se dirigieron a las máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Pero hablamos de corrupción, de infraestructura, de falta de presupuesto, de inseguridad, de presos sin sentencia, es decir, de una situación compleja que rebasa la responsabilidad de funcionarios de ese nivel. Sin embargo, es un sistema que está abandonado hace, me imagino, 50 años. No es imputable a esta administración ni a la anterior. Es un acumulado de desinteligencia, de falta de preocupación que han permitido que en los últimos 15 años haya crecido casi en 30.000 internos más. Gustavo Carrión, exdirector general de la policía y 2 veces jefe del INPE, señala que uno de los grandes problemas de las cárceles peruanas es el hacinamiento de las mismas. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la realidad del sistema penitenciario, en el Perú hay 66 cárceles en funcionamiento. De ellas, la infraestructura de 25 penales está en mal estado y 29 en estado regular. Esas 66 cárceles albergan nada menos que a 48.858 presos, de los cuales el 60% aún no es sentenciado. El problema es que esa cantidad de presos crece de modo imparable. Según la Defensoría, cada año son recluidos 2.800 nuevos presos, de modo que a finales de este año, la población carcelaria tranquilamente habrá superado ampliamente los 50.000. De acuerdo al documento de la Defensoría, hay establecimientos penitenciarios que ya superaron largamente su capacidad de albergue de reclusos. Solo por mencionar a 4 de ellos, tenemos que el penal del Lurigancho, teniendo una capacidad para 3.204 presos, tiene hoy 6.669. El penal de Castro, que solo puede acoger a 1.142 reos, mantiene a 1.639. En el sur, la capacidad del penal del Cañete es de 759, pero tiene a 2.720 delincuentes. Y en el norte, el de Huaral tiene cabida para 823 presos, pero tras sus muros hay 2.440. Hay 6 penales más en Ica, El Callao, Ayacucho, Trujillo, Piura y Huacho que padecen similar hacinamiento. Eso solo hubiera meritado construir un penal más por año. Lo que no se ha hecho, en los últimos 10 años se ha construido 2 penales nomás, que es Piedras Gordas 1 y Piedras Gordas 2. Son los únicos 2 penales, uno con capacidad para 1.000 y pico de internos y el otro para 2.000 y pico de primarios. Las razones del fatal incremento de reos conduce, por cierto, al tema del incremento de la delincuencia y del crimen organizado. Carlos Romero, investigador en temas de seguridad de la ONG Ciudad Nuestra, plantea la siguiente información. El principal indicador de violencia en un determinado territorio son los homicidios. Y lo que hemos visto es que
la información, tanto policial como de la Fiscalía, evidencian un incremento importante de la violencia homicida en los últimos años. Los homicidios se han incrementado en el Perú, según Ciudad Nuestra. Si en el año 2000 se registró 5 asesinados por cada 100.000 habitantes, en el 2005 el número se incrementó a 11, para pasar a 12 en el año 2008 y luego a 10 en el 2009. Pero hay otras cifras alarmantes. Según nuevamente el Barómetro de las Américas, los robos con arma el año 2006 representaron el 3% del total de delitos. El 2010 los robos con armas representaron el 19% del total de los delitos, es decir, un incremento importante. Esto coincide con la información que se obtiene de las estadísticas policiales, que señalan que el peso relativo de robo, es decir, el delito patrimonial con violencia o amenaza contra la víctima, incrementó su peso relativo en los últimos años en relación con el hurto, que es el delito patrimonial sin violencia ni amenaza. Y en 2010 se cometieron más robos, es decir, delitos patrimoniales con violencia o amenaza, que hurtos, donde no se utiliza ni violencia ni amenaza. Yo no creo que la solución sería construir 2 cárceles por año, sino tratar de invertir mucho más en prevenir la delincuencia ocasional y luego evitar que los delincuentes ocasionales se conviertan en habituales por falta de clasificación. Van a un mismo penal y terminan convirtiéndose en delincuentes habituales. La reincidencia es muy alta, ya salen perfeccionados en el delito. Mientras por un lado los presos superarán pronto los 50.000, los agentes penitenciarios no pasan de 1.100 y el presupuesto del INPE apenas bordea los 130 millones de soles. A lo mejor cuando se capture al total de los delincuentes que fugaron de Chayapalca, la crisis penitenciaria pasará a segundo plano, hasta cuando volvamos a tener nuevas noticias sobre una fuga, un nuevo motín o un nuevo acto de corrupción. En el caso de la fuga Chayapalca se ha revelado hoy a través de la Fiscalía que los trabajadores del INPE, por lo menos algunos de ellos, estaban implicados en la fuga. Se ha revelado que un familiar de un trabajador del INPE retiró un soborno en Lima. Bueno, si los empleados de la cárcel están comprometidos en el asunto, bueno, no hay nada que hacer, pues. Mientras tanto, les decía, el Ministerio de Justicia ha señalado que va a contratar 1.000 nuevos servidores penitenciarios el presente año. Eso es casi duplicar la cantidad de trabajadores que tiene el INPE. 1.000 sería un impacto enorme. Esperemos que los exámenes para su contratación por lo menos tengan las salvaguardas del caso, para no contratar a personas que también estén comprometidas con la delincuencia, como ha sido el caso de Chayapalca. Y en cuanto a la construcción de un nuevo penal, se construirá un nuevo penal en Cochamarca, en el departamento de Pasco, un penal de 8 hectáreas para una población de 1.000 internos de alta peligrosidad. También se va a ampliar la capacidad penitenciaria de los albergues, de los centros, para albergar más internos en Chiclayo, Trujillo, Piura, Juanjuy, Yurimaguas, Satipo, entre otros lugares. Estas son buenas noticias. Proinversión va a llevar adelante el concurso de obra pública para la construcción del penal de Cochamarca, que es urgente en realidad, porque son los penales para reos de alta peligrosidad los que más demanda tienen en este momento. Y tengo una información, un datito que me llega así de último minuto. En la mega comisión que investiga los actos del gobierno de Alan García, se ha tomado por fin la decisión de levantar el secreto bancario, tributario, bursátil y el secreto de las comunicaciones de aproximadamente 30 exfuncionarios del Ministerio de Educación en el periodo 2006-2011.
por el caso de los colegios emblemáticos. Entre ellos se ha acordado levantar, entre los funcionarios a los cuales se les ha acordado levantar todo este secreto, está el exministro José Antonio Chang, Víctor Raúl Díaz Chávez, el ex viceministro, Azevedo Fernández Carretero, ex secretario general, todos los jefes de la Oficina de Infraestructura y todos los que tuvieron que ver con la remodelación de los colegios emblemáticos. Votaron a favor Juan Pari, Enrique Wong, Carlos Tubino, Johnny Lescano, Cristóbal Yatas y Sergio Tejada, quien a su vez sustentó el pedido. No se hizo presente el señor Pedro Espadaro. Esta es la situación en la megacomisión, que parece que en el tema de los colegios emblemáticos pues algo va encontrando. Esperemos que no se pasen un año trabajando por gusto. Y ahora vamos a ir a una pausa y vamos a estar con Javier Velázquez Quesquén. La oposición presenta una moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Abugataz. Volvemos.